Soy Tamara, soy una enfermera del Hospital Reina Sofía de Tudela, que trabajo en el servicio de cirugía. Y os voy a dar una charla sobre primeros auxilios. Con esta charla lo que pretendo principalmente es que veáis la importancia que tienen los primeros auxilios y por qué es importante que la población en general los conozca y sepa emplearlos. Para empezar hay que saber qué son los primeros auxilios. Los primeros auxilios son los cuidados que se ofrecen a un paciente que se acaba de accidentar o a un enfermo que ha aparecido de manera repentina. ¿Dónde se realizan? En el lugar en el que ha sucedido el accidente. ¿Y hasta cuándo se realiza? Hasta que llega el personal especializado para atenderlos. ¿Cuáles son sus objetivos? Pues bien, los objetivos de los primeros auxilios, en principio, es mantener las constantes vitales de la víctima. Principalmente, quiere decir que no hay que agravar su estado, es decir, que no hay que empeorar la situación. Cuando vayamos a ofrecer primeros auxilios, lo que primero tenemos que hacer es mantener la calma, es decir, estar tranquilos. Una vez que estamos tranquilos, nos podemos hacer una composición del lugar en el que ha sucedido. Y el tema de mover a la víctima solo hay que hacerlo si es imprescindible. Es decir, si lo que está provocando el accidente está cerca de la víctima, hay que retirarlo. Por ejemplo, si alguien se está quemando, no lo vas a dejar cerca de la causa que lo está provocando, entonces sí que hay que retirarlo, si no, no. Y no hay que hacer más de lo indispensable, es decir, que si no sabemos hacerlo, si no sabemos si es seguro moverlo o no, es mejor no hacerlo. ¿Por qué es importante? Pues bien, en diferentes estudios queda demostrado que aplicar los primeros auxilios desde el momento en el que pasa el accidente disminuye el número de muertes y el número de secuelas que le pueden quedar a la víctima. Aunque lo más importante de todo es evitarlos. He puesto una serie de fotos que hacen un poco auge a diferentes maneras de evitarlo. El primero hace un poco a la seguridad vial. En la imagen se ve el cinturón de seguridad, que aunque no evita que ocurra el accidente, sí que hace que las secuelas que puedan quedar sean bastante menores. La segunda imagen hace un poco referencia al tema de la seguridad en casa. Pues en la imagen se ve a un niño jugando con el balón en la cocina, cuando se está cocinando, que eso es un peligro. Y otras maneras de evitar accidentes en casa, por ejemplo, es mantener los mangos de la sartén por dentro cuando estamos cocinando. Si son niños pequeños, poner vallas en las escaleras o tapar los enchufes. Y la última imagen habla un poco pues, del tema de la seguridad en el lugar del trabajo, porque en realidad es un tema que a veces pues, te viene el de riesgos y te empieza a decir que si te pongas el casco, que si las gafas, que si las botas, y nos parece un poco rollo. Y en realidad pensamos, si nunca pasa nada, pero no pasa nada hasta que pasa. Y cuando pasa, si llevamos las medidas de seguridad puestas, mejora bastante las posibles secuelas. Para hacer primeros auxilios hay que seguir un protocolo que se basa en dos palabras, que son SEA y PAS. ¿Qué significa? SEA significa Stop, Evalúo, Actúo, y PAS, que es la que más vamos a desarrollar, es Protejo, Aviso y Socorro. ¿Qué es SEA? Primero la S es Stop. ¿Qué quiere decir? Que tenemos primero que pararnos, estar tranquilos y tomar control de la situación. Después de estar tranquilos pasamos a Evalúo, que es evaluar, hacerse una composición del lugar de lo que ha pasado, evaluar la magnitud de lo que es el problema. Y una vez que ya está evaluado y hemos visto la magnitud del problema, podemos actuar, que es la parte que nos da lugar al siguiente, que es el PAS. ¿Qué significa PAS? Proteger, avisar y socorrer. ¿Qué queremos decir con proteger? Pues bien, el objetivo de proteger es no agravar la situación, evitar que sea mayor. ¿Cómo se protege? Pues en primer lugar debemos empezar por protegernos a nosotros mismos. Porque, por ejemplo, si estamos en un accidente, no nos protegemos a nosotros y acabamos sufriendo nosotros un accidente, la magnitud de ello empeora bastante. Entonces hay que empezar por uno mismo. Una vez que nosotros nos hemos protegido, hay que hacer seguro el lugar. He puesto un ejemplo del accidente porque a veces nos encontramos accidente y no sabemos muy bien qué es lo que debemos hacer o cómo debemos actuar ante ellos. Pues bien, nos imaginamos que nos encontramos un accidente. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que pararnos 10 metros antes del lugar del accidente. En ese momento nosotros nos colocaremos el chaleco
y una vez puesto el chaleco debemos salir del coche. ¿Pero por dónde? Por el lado de la calzada, nunca por el otro. Y nos dispondremos a colocar los triángulos antes de atender a nada. ¿Cómo se colocan los triángulos? Se colocan a 50 metros del accidente, teniendo en cuenta de que si es de dos direcciones hay que poner dos, y si es de una dirección solo hay que ponerlo o solo es necesario ponerlo antes de que ocurra el accidente. ¿Cuántos son 50 metros? Pues 50 metros es más o menos unos 100 pasos. ¿Para qué se ponen? Para que los coches que puedan venir vean a una distancia más o menos de 100 metros que allí ha habido un accidente. Hay tanta distancia porque hay que tener en cuenta que el coche tiene que frenar, le tiene que dar tiempo a frenar. Pasamos a la siguiente, que es avisar. Avisar es activar los diferentes servicios de emergencia que existen. ¿A través de qué? Del número europeo de emergencia, que es el 112. Nosotros llamamos al 112. ¿Qué debemos hacer? Una vez que llamamos, primero nos debemos presentar, decir quiénes somos, decir qué ha pasado y dónde ha ocurrido. Y por último, avisar del número de heridos. Así ellos se hacen una magnitud de lo que ha pasado y pueden desplegar los diferentes medios que tienen. Después de esto no hay que colgar, porque el 112, si nosotros no sabemos actuar ante la situación, ellos hasta que lleguen los servicios de emergencia nos irán dando los diferentes pasos que debemos seguir. Y por último, pero que es el que más vamos a desarrollar, es el tema de socorrer. ¿Cómo actuamos? Pues bien, primero hay que hacer una valoración primaria y luego una secundaria. ¿De qué trata la valoración primaria? La valoración primaria es una valoración que se hace primero a todos los heridos. ¿Qué es lo que se valora? Los signos vitales a través del ABC, el que consiste en valorar la A, la consciencia, B, la respiración y C, el pulso. Una vez que hemos valorado eso, si nos encontramos ante hemorragias graves, lo que debemos hacer es taponarlas, que es lo que nos puede urgir. Y después pasamos a la valoración secundaria. Esta valoración va a variar dependiendo de los conocimientos que tengamos en socorrismo, ¿vale? Pero lo que es igual en todos es preguntar un poco qué es lo que ha pasado, qué síntomas puede tener la víctima, si tiene alguna enfermedad que sea importante y pueda influir en el pronóstico de lo que ha pasado, y importante también preguntar las alergias, ¿vale? Para evitar ponerle la medicación que sea. Eso es un poco lo que os he dicho. Si tenemos conocimientos de primeros auxilios, haremos unas maniobras más avanzadas, especialmente si además poseemos instrumental para poder maniobrar más. Y si no tenemos conocimiento en primeros auxilios, haremos un poco lo que el 112 nos diga y principalmente avisar. Algo que tenemos que hacer todos es intentar tranquilizar a las víctimas. Están conscientes, intentar relajarlos, ¿vale? Que no se empiecen a alterar. Y establecer prioridades de actuación, es decir, si por ejemplo tenemos dos víctimas y vemos que una está gritando y la otra está tirada en el suelo y no responde, lógicamente nos hace pensar que la que peor está es la que está inconsciente. Entonces, nuestras prioridades irán a socorrer a esa persona. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la parada cardiorrespiratoria y cómo debemos actuar frente a ella. ¿Qué es una parada cardiorrespiratoria? Pues bien, es la interrupción brusca o inesperada y potencialmente reversible del corazón y la respiración. ¿Qué queremos decir con potencialmente reversible? Queremos decir que, por ejemplo, no sea un enfermo terminal. Un enfermo terminal al final no es una parada cardiorrespiratoria, es algo de lo que no podemos salir. ¿Y cómo tenemos que actuar frente a una parada cardiorrespiratoria? Mediante la reanimación cardiopulmonar. En Europa se producen unos 700.000 paros cardíacos al año. Hoy en día se estima que entre un 5 y un 10% de esas paradas salen del hospital. Es decir, que hay algunas paradas que igual consiguen salir del sitio, llegan al hospital, pero por las diferentes secuelas que puede llevar no salen. ¿Qué es importante para que estos números mejoren más? Pues que los testigos realicen lo antes posible las diferentes maniobras de los primeros auxilios. Es muy importante con el tema ahora que se lleva del espacio cardioprotegido, el tema de la desfibrilación, porque queda demostrado que si se utiliza en el primer minuto o dos desde que ha pasado, la supervivencia de esos pacientes mejora considerablemente. Pasamos a explicar un poco cómo debe ser en el adulto. Bien, ese es un poco el protocolo y el resumen de lo que hay que hacer. Primero, y como ya os he dicho, es protegernos a nosotros y proteger el espacio. Una vez que está protegido, comprobamos si responde. Gritaremos pidiendo ayuda y entonces abriremos la vía aérea.
Abrimos la vía aérea y comprobamos si respira. Una vez que ya lo hemos comprobado es cuando nos disponemos a avisar al 112. Y una vez avisado al 112 pasamos a las compresiones y las ventilaciones. Bien, primero preguntamos al paciente, le estimulamos, le pegamos, ¿vale? Y le gritamos preguntándole qué es lo que le pasa. Si vemos que no responde, quiere decir que está consciente, entonces no moveremos a la víctima. Eso sí, hay que reevaluar periódicamente este estado porque ahora está consciente, pero igual dentro de un rato no. Esté consciente o no, gritaremos pidiendo ayuda. Si vemos que no está consciente, nos dispondremos a abrir la vía aérea mediante una maniobra que se llama la maniobra frente-mentón, que es, ponemos una mano en la frente y echamos para atrás, con la otra cogemos la mandíbula y la abrimos, y así es como se abre la vía aérea. Una vez que abrimos la vía aérea tenemos que valorar si el paciente respira. ¿Cómo lo hacemos? A través del VOS, que significa ver, oír y sentir. Con la vía aérea abierta, como os he explicado, lo que hacemos es acercarnos, poner nuestro oído cerca de la boca del paciente y ver. Vemos si el tórax se eleva, así vemos si respira. Oímos si respira y sentimos el aire. No hay que confundir una respiración normal con una respiración agónica. La respiración agónica se presenta en el 40% de los casos en una parada cardíaca. ¿Cómo lo vemos? Una respiración boqueante, es una respiración que parece que se está ahogando, muy ruidosa. Bueno, tú ves a la víctima y parece de verdad que se está ahogando. Si vemos esta respiración es un signo de parada cardíaca, entonces tendríamos que empezar con la RCP. Ahora os he puesto un vídeo para que veáis bien cómo se hace la maniobra frente-mentón. El objetivo de la maniobra frente-mentón es abrir la vía aérea en personas inconscientes. Colocar a la víctima tumbada boca arriba y sobre una superficie dura. Con una mano se sujeta la frente. Con la otra, usando los dedos, se echa la cabeza hacia atrás. Desplazamos la mandíbula hacia arriba y delante. Se acerca el oído hacia la boca del paciente y se comprueba durante 10 segundos si respira o no. Ver, oír y sentir. Bien, una vez que hemos valorado la respiración, nos disponemos a llamar al 112. Como os he dicho, primero nos presentamos. Decimos qué ha pasado, dónde y el número de heridos. Después de avisar, como vemos que está en parada y hemos visto que no respira, pasamos a las compresiones. ¿Cómo deben ser las compresiones? Bien, las compresiones se realizan con el talón de la mano, ¿vale? Ponemos el talón de la mano y con la otra mano la entrelazamos. El talón debe estar apoyado entre las dos mamas, en el medio más o menos, ¿vale? Sujetamos, lo que hacemos es echarnos un poco para adelante para que lo que haga fuerza sea en nuestro cuerpo, ¿vale? Porque de verdad que esto cansa mucho. Y una vez que os hemos puesto hacia arriba, hacemos las 30 compresiones. El ritmo tiene que ser de al menos unos 100 latidos por minuto. Ahí lo ves así y dices, ¿cuántos pueden ser? Pues normalmente en los talleres, como os enseñas con la canción de la Macarena, porque si tú llevas ese ritmo, es el ritmo al que tiene que ir las compresiones. La profundidad es más o menos de unos 5 centímetros, ¿vale? Y tenemos que tener en cuenta que debemos dejar que el tórax se reexpanda del todo, ¿vale? No tenemos que estar todo el rato en tensión. Hay que dejar igual de tiempo al comprimir que al relajar. Una vez que hemos hecho las 30 compresiones, pasamos a las 2 ventilaciones. ¿Cómo se deben hacer? Bueno, se abre la vía aérea, como os he explicado en el vídeo y os he explicado antes, con la maniobra frente-mentón, ¿vale? Hacia atrás, abrimos la vía aérea y con la mano pinzamos la nariz. Y con nuestra boca, la idea es sellar la boca de la víctima para que no salga el aire. Entonces, abriremos, soplaremos y al soltar veremos cómo baja el tórax. Entonces, veremos que ha sido una ventilación eficaz. ¿Cuánto tenemos que estar insuflando aire? Más o menos un segundo.
No hay que correr, ¿vale? Que a veces tendemos a correr y no es mejor dejar un segundo de insuflación y dar tiempo a que la víctima pueda hacer la expiración. Se vuelve a repetir otra vez. Y continuamos con 30 compresiones, 2 ventilaciones. ¿Cuánto rato tenemos que estar? Hay que reevaluar más o menos a la víctima cada 2 minutos. Cuando llevamos 2 minutos volvemos a valorar si respira o no, ¿vale? ¿Y cuándo debemos parar completamente? Pues bien, si vemos que empieza a respirar normalmente, si llega a asistencia especializada, que entonces serán ellos los que se hagan cargo, o si nos agotamos. He metido un poco a hablar del DESA porque es un tema que ahora parece que tiene mucha relevancia, por el tema que nos anuncian por la tele y todo del espacio cardioprotegido. ¿Por qué es tan importante? La mayoría de las paradas prosiguen por un ritmo desfibrilable, que son la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular. Si nosotros en el primer y segundo minuto utilizamos un DESA en esa parada, las posibilidades de supervivencia aumentan en un 60%, quiere decir, es un número bastante importante, teniendo en cuenta que solo el 5 y el 10% de las paradas acaban sobreviviendo. Además es importante porque no necesita que sea usado por un personal sanitario. Con hacer un curso que dura unas 8 horas más o menos, se puede utilizar la licencia para utilizar el DESA. ¿Cómo se utiliza? Pues bien, nosotros estamos frente a una parada, si estamos dos, uno empieza con la reanimación y el otro se va a por el DESA. Mientras tú haces la reanimación, viene el compañero con el DESA y lo abre. Es muy sencillo porque pone para encender el botón ON. Una vez que lo encendemos, el DESA nos empezará a hablar. Mientras uno sigue con la reanimación, el otro es el encargado de poner los electrodos. ¿Cómo se colocan? Bien, se ponen en el lado izquierdo, uno se pondrá aquí y el otro se pondrá aquí. Si no nos acordamos, es muy sencillo porque te lo pone muy fácil, porque en los propios electrodos te sale el dibujo de dónde debe ir colocado. Acordaos que si hay dos, uno mientras tanto debe seguir con la reanimación. Una vez colocados, empezaremos con la reanimación hasta que el propio DESA nos diga que no hay que seguir. El DESA nos dirá, para no tocar al paciente, entonces nos retiramos. Decimos a todo el mundo que no lo toque, porque es cuando el DESA está comprobando el tipo de ritmo que lleva. Entonces nos dirá el propio DESA si se trata de un ritmo desfibrilable, que entonces procederá al choque, y si no se trata desfibrilable, que entonces tendremos que empezar con la reanimación, 30 conversiones, 2 ventilaciones, durante 2 minutos, que es cuando volverá a reevaluarlo. Si nos dice que es desfibrilable, bien, nos mantendremos alejados, no nos tocaremos y nos dirá que administremos una descarga y veremos un botón que encima empezará a parpadear que pone choque. Entonces le damos, oiremos el sonido del pi y nos dirá descarga administrada. Entonces procederemos nuevamente a empezar sin reevaluar, sin reevaluar si está en parada o no, con el masaje cardíaco 32, hasta dentro de 2 minutos, que es cuando el DESA nos volverá a avisar. Recordar, estamos haciendo masaje cardíaco y alguien ha tenido que ir a buscar un desfibrilador externo semiautomático. Cuando alguien nos acerca un desfibrilador externo semiautomático, prioriza cuanto antes el que lo utilicemos y sigamos siempre las indicaciones que el aparato nos va a dar. Recordar, encender y escuchar. Aplique los electrodos en el pecho desnudo del paciente. Elegimos los electrodos Enchufe el conector de los electrodos junto apropiados a la luz intermitente. y los ponemos tal y como se muestra en la ilustración. Recordar. Aplique los electrodos. Enchufe el conector. 1 y 2. Recordar. Y enchufamos el conector al aparato y seguimos haciendo masaje cardíaco. ¿De acuerdo? Analizando el ritmo cardíaco. Paramos No toque al paciente. y esperamos a que nos diga el desfibrilador lo que considere. Se recomienda dar una descarga. Se carga el aparato. Manténgase alejado del paciente.
Dé una descarga ahora. Vemos Pulse el botón naranja ahora. que está encendido el botón de descarga. Nos aseguramos de que nadie toca a la víctima, todo el mundo fuera, nos apartamos todos. Ahora. Pulse el botón naranja Entonces es ahora. cuando... Se dio una descarga. Y seguimos escuchando. Pausa. Inicie resucitación cardiopulmonar. Y seguimos las indicaciones, seguimos masaje cardíaco. Así seguiremos hasta que el DEA, el desfibrilador, vuelva a indicar o no descarga. Esto ocurrirá pasados 2 minutos. Una vez visto el DESA, pasamos a cómo actuar frente a una obstrucción. El OVACE significa obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño. Bien, nos podemos encontrar dos situaciones, que la obstrucción sea incompleta o que la obstrucción sea completa. ¿Cómo lo diferenciamos? En una incompleta veremos que puede toser, que puede hablar y respirar, aunque sea con dificultad. En ese caso, ¿qué debemos hacer? Debemos animarle a toser, ¿vale? Animarle a que haga una tos fuerte. Y la otra manera que nos podemos encontrar es una obstrucción completa con el paciente consciente. ¿Cómo lo vemos? No puede toser, ni hablar, se lleva las manos a la garganta, vemos que se está poniendo azul o se está empezando a agitar. ¿Cómo debemos actuar en ese caso? Empezaremos con los 5 golpes interescapulares, que consisten en, con la víctima un poco torcida, una mano la agarramos y con la otra y el talón de la mano le pegaremos 5 golpes entre las escápulas, que son los huesos que tenemos aquí. Hasta 5 golpes. Una vez que hemos dado 5 golpes, veremos si puede toser, que habremos cambiado y será una obstrucción incompleta, si sigue igual o si está inconsciente. Si sigue igual, ¿qué es lo que haremos? Pues las compresiones abdominales o maniobra de Heimlich, que consiste en con un puño, entre el hueco que tenemos aquí de las costillas, lo ponemos. La otra mano la ponemos encima y lo que hacemos es hacer fuerza hacia arriba y hacia adentro, ¿vale? Con esto lo que intentamos hacer es simular la tos. Hacemos las 5 compresiones abdominales, volvemos a valorar. Si sigue igual, empezaremos con los 5 golpes interescapulares y seguiremos con las compresiones abdominales. ¿Hasta cuándo tenemos que ir alternando? Hasta que veamos que expulsa el cuerpo extraño, que en este caso lo que le diremos que aunque la ha expulsado, debe ir a urgencias, porque se ha podido quedar un trozo dentro o lo que tenía obstruyéndole le ha podido causar algún daño. Hasta que pueda hablar o toser, que es como os he dicho, sería una obstrucción incompleta, que lo que tenemos que hacer es animarle a que tosa o bien que quede inconsciente. Si queda inconsciente, ¿qué vamos a hacer? Obstrucción parcial, es decir, la persona puede toser, hablar o respirar aunque sea con dificultad. Solución: anímale a que tosa con fuerza. Obstrucción total, maniobra de Heimlich. Llama de inmediato al 112. Colócate a su lado y dale hasta 5 palmadas fuertes, golpe seco, en la espalda, a la altura de los hombros, entre ambos omóplatos. Si el cuerpo extraño no sale, rodéale con los brazos. Cierra una mano y coloca el nudillo del pulgar 4 dedos por encima del ombligo. Realiza hasta 5 compresiones rápidas y vigorosas hacia arriba y hacia adentro. Alterna las palmadas en la espalda con las compresiones abdominales, hasta que consigas expulsar el cuerpo extraño o hasta que llegue la ayuda médica. Si la persona queda inconsciente, iniciamos el procedimiento RCP. Bien, como os he dicho, lo que puede pasar es que quede inconsciente. En ese caso, ¿qué es lo que debemos hacer?
Primero lo tumbaremos, lo pondremos boca arriba y abriremos la vía aérea con la maniobra frente mentón que os he enseñado. En este caso lo que tenemos que hacer es observar, ver si en la boca se puede ver lo que está obstruyendo la vía aérea. En caso de que se pueda ver y se pueda coger, dispondremos a meter el dedo y recogerlo. Nunca lo meteremos si no vemos claro que lo podamos retirar, porque si lo único que podemos conseguir es empeorar la situación y que todavía obstruya más la vía aérea. Podemos hacerlo hasta en 5 ocasiones. Si no conseguimos retirarlo, empezaremos a hacer las maniobras. 30 compresiones, 2 ventilaciones, teniendo en cuenta que cada vez que pasemos a las ventilaciones volveremos a comprobar si lo que está obstruyendo la vía aérea lo podemos sacar. ¿Hasta cuándo estaremos con estas maniobras? Pues igual que con la RCP, hasta que comience a respirar normalmente, hasta que llegue a asistencia especializada o hasta que nosotros nos agotemos. Os voy a hablar de la posición lateral de seguridad, ¿vale? Que es una posición que se usa en personas que están inconscientes pero que respiran de manera espontánea. ¿Para qué sirve? Pues bien, muchos de los pacientes que están inconscientes tienden a vomitar. Entonces, si tenemos al paciente boca arriba, lo que vamos a conseguir es que ese vómito vaya hacia los pulmones, es decir, provocar una broncoaspiración, que lo que haría es empeorar la situación y además minimizar el riesgo de que la lengua pueda obstruirnos la vía aérea. O sea, no es que literalmente se la trague, sino que por la gravedad, como está inconsciente, podemos obstruirla. Estos son un poco los pasos a seguir, ¿vale? Tenemos a la víctima boca arriba y en el lado en el que nosotros nos encontramos ponemos el brazo en L. El brazo del lado contrario lo torcemos con el dorso de la mano y lo ponemos en la mejilla de la víctima. La pierna contraria, al lado en el que nos encontramos, la doblamos y la apoyamos en el suelo, la planta del pie. Una vez que lo tenemos colocado como se ve en la imagen, de los dos, de la pierna y de los brazos, lo que hacemos es tirarlo hacia nosotros, girarlo. Y la cabeza la colocaremos un poco hiperextendida, ¿vale? Para así conseguiremos abrir la vía aérea. La posición lateral de seguridad se aplica sobre víctimas inconscientes, no traumáticas y que respiran con normalidad. El objetivo de la maniobra es evitar la aspiración de vómitos en las vías respiratorias y la obstrucción de la misma por la lengua. Arrodíllate junto a la víctima. Si tiene gafas, quítaselas y vacía los bolsillos de los objetos más voluminosos. Asegúrate que la víctima tenga las piernas rectas. Pon el brazo más cercano a ti, en ángulo recto con el cuerpo, doblado por el codo y con la palma hacia arriba. Cruza el brazo más alejado de ti sobre el pecho de la víctima, con el dorso de la mano contra la mejilla más cercana. Agarra la rodilla de la pierna más alejada y levántala para que la planta del pie se apoye por completo en el suelo. Tira a la vez de la rodilla la pierna más alejada y del codo del brazo doblado y gira a la víctima sobre un costado, hacia ti. Coloca la pierna doblada de forma que la cadera y la rodilla formen ángulos rectos. Inclina la cabeza de la víctima hacia atrás y eleva el mentón para mantener abiertas las vías aéreas. Una vez visto esto, pasamos a cómo actuar en caso de que sea un niño. Como en el adulto hay un protocolo y como en todos los primeros auxilios, lo primero es proteger, primero a uno mismo y luego al lugar en el que ha sucedido. Comprobaremos si el niño responde y gritaremos pidiendo ayuda. Una vez hecho esto, abriremos la vía aérea y comprobaremos si respira. A diferencia de lo que pasa con el adulto, no llamaremos entonces al 112. Eso si estamos uno, estamos dos, uno de los dos, mientras tanto, llamará. Empezaremos con 5 ventilaciones y se trata de 15 compresiones, 2 ventilaciones, que antes de llamar hay que hacerla durante 1 minuto.
Si no sabemos actuar frente a un niño, no sabemos las maniobras que hay que hacer, es mejor utilizar las del adulto que no hacer nada, porque en las paradas cardíacas el tiempo que tardes en empezar las maniobras es tiempo que reduce la posibilidad de supervivencia. Y bueno, y como os he dicho, antes de llamar hay que estar 1 minuto con la reanimación. Bien, empezaremos lo mismo que con el adulto. Le empezaremos a pegar golpes y le preguntaremos. En caso de un bebé sabemos que no nos va a hablar como tal, pero veremos que empieza a hacer ruidos y tal, entonces veremos que está consciente. Si responde al igual que en el adulto, no lo moveremos y habrá que reevaluarlo periódicamente. Si no responde, valoraremos si respira o no respira, de la misma manera, a través del ver, oír, sentir. La manera de valorarlo en parte es diferente, varía entre si se trata de un niño menor de 1 año o si es mayor de 1 año. Si es mayor de 1 año es igual que en el adulto, con la maniobra frente-mentón la abrimos y nos acercamos y vemos, oímos y sentimos. Pero en el caso de que sea un niño, no hay que hacer la maniobra frente-mentón, ¿vale? En este caso lo dejaremos con la cabeza en posición neutra, es decir, normal, que quede recta, ¿vale? Y entonces es cuando valoramos si respira o no. Una vez que hemos valorado si respira o no, nos pasaremos a las 5 insuflaciones, que al igual que en el adulto, en el mayor de 1 año, se trata de abrir la vía aérea con la maniobra frente-mentón, con una mano pinzamos la nariz y con la boca lo que hacemos es sellar sus labios. Pero en los niños que son más pequeños, es decir, en los bebés, no se pinza la nariz, además de que está en la posición neutra, con nuestra boca lo que sellamos es tanto su nariz como su boca. Bien, haremos las 5 insuflaciones. Una vez hechas las 5 insuflaciones, empezaremos con las 15 compresiones. Las compresiones, aquí es la parte que más puede variar, porque si tenemos en cuenta el tamaño de un niño o un bebé es bastante más pequeño que el de un adulto, por lo tanto no podemos utilizar la misma fuerza. Entonces se puede usar con 2 dedos, una mano, o si ya se trata de un niño que es de una talla más o menos adulta, se puede utilizar con las 2. ¿Cómo se debe hacer? Bien, este es el niño, ¿vale? Si estamos solo uno, lo que tendremos que hacer es colocarlo y con los 2 dedos de una mano nos dispondremos a hacer las 15 compresiones. Esto se hace porque si estás uno, tienes que hacer tú solo y alternar las compresiones y las ventilaciones. En caso de que estéis 2, uno coge al bebé, ¿vale?, con los antebrazos y con los 2 dedos pulgares hace las 15 compresiones, porque así otro es el que se dedica a hacer las ventilaciones. Con un niño, como es más pequeño, pues se utilizará con el talón de la mano lo mismo, entre las 2 mamas, en el centro del tórax y con un poco más adelante, ¿vale?, nos dedicaremos a hacer las 15 compresiones. ¿Cómo deben ser las compresiones? Pues bueno, más o menos la idea es comprimir 1/3 del diámetro del tórax de la víctima, que suele ser unos 4 centímetros si son menores de 1 año y unos 5 centímetros si son mayores. Una vez hecho esto, continuaremos con 15 compresiones, 2 ventilaciones durante 1 minuto. Y una vez pasado el minuto, si estamos solos, es cuando nos dispondremos a llamar al 112. Una vez avisado, continuaremos con la reanimación 15-2, reevaluando cada 2 minutos si esa situación ha cambiado. ¿Cuándo paramos del todo? Si la víctima comienza a respirar, si llega a la asistencia especializada, que sean ellos los que se encarguen, o si nos agotamos. Bien, la obstrucción por la vía aérea en un niño es parecida pero diferente. Al igual que en el adulto, puede haber una obstrucción completa o incompleta. ¿Cuándo vemos que es incompleta? Pues porque puede toser, hablar o respirar, aunque sea con dificultad. En ese caso, al igual que en el adulto, lo que tenemos que hacer es animarle a que tosa, ¿vale? Es lo más importante. En caso de que sea una obstrucción completa, pues lo mismo, no podrá toser, no podrá hablar, se llevará las manos al cuello, los bebés lo que se ve mucho es que se empiezan a poner azules o se empiezan a agitar mucho. En este caso es lo que difiere un poco si se trata de un niño mayor de 1 año o menor de 1 año. Si es mayor de 1 año es exactamente igual que en el adulto. Haremos los 5 golpes interescapulares manteniendo al niño un poco doblado, ¿vale?, y con el talón de la mano entre las 2 escápulas hasta 5 golpes. Si sigue la situación igual, pasaremos a las compresiones abdominales. Un puño, ¿vale?, en la zona de aquí, cogeremos la mano por encima y hacia arriba y hacia adentro, ¿vale?
intentando simular la tos. Si es menor de 1 año, aquí es donde varía. Sí que se hacen las 5 golpes interescapulares de la misma manera, ¿vale? Pues la única diferencia es que como es un niño lo cogeremos con el antebrazo, luego tendremos un poco hacia abajo para que la gravedad pueda ayudar a expulsar el cuerpo extraño y con el talón de la mano le daremos fuerte, ¿vale? En la zona entre las 2 escápulas. Volvemos a reevaluar después de los 5 golpes y vemos que sigue igual. Pues en ese caso nos tendremos que hacer como con la reanimación, con los 2 dedos entre las 2 mamas haremos hasta 5 compresiones, ¿vale? Si vemos que después de las 5 compresiones torácicas sigue igual, seguiremos alternando. 5 golpes interescapulares y los 5 compresiones torácicas. ¿Hasta cuándo? Hasta que veamos que ha expulsado el cuerpo extraño, que entonces es cuando llevaremos a la víctima a urgencias para que lo valoren. Si puede hablar o toser, que será una incompleta y la animaremos a toser más, o que quede inconsciente. En caso de que quede inconsciente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Valorar si podemos sacar lo que está obstruyendo. Tumbaremos al bebé o al niño, ya sabemos que si es mayor de 1 año para abrir la vía aérea tenemos que hacer la maniobra frente-mentón, en caso de que sea menor de 1 año, la posición neutra. Le abriremos la boca y veremos si el cuerpo extraño está ahí. Si lo podemos sacar, lo sacaremos. Si vemos que es difícil sacarlo o no se ve, no intentaremos meter el dedo para probar, porque lo que podemos hacer es empeorar las cosas. Si no lo vemos, intentaremos hacer las ventilaciones y comprobaremos si es efectiva. Aunque no sea efectiva, lo haremos hasta en 5 ocasiones, si no, no seguiremos intentándolo. Pasaremos a las 15 compresiones y 2 ventilaciones, al igual que la reanimación. Teniendo en cuenta que cada vez que vayamos a hacer la ventilación, hay que valorar si el cuerpo extraño ha subido y si se puede retirar. Al igual que en la parada, tenemos que estar el mismo rato, reevaluándolo cada 2 minutos y pararemos de hacerlo si empieza a respirar, si llega a asistencia especializada o si nos agotamos tanto que no podemos más. He puesto unos ejemplos que podrían ocurrir aquí en el pueblo para ponernos un poco en situación. Pues bien, nos imaginamos que vamos paseando por la plaza del Ayuntamiento de Cintruénigo y de pronto vemos que un señor de unos 60 años que va por medio de lo que es la carretera cae desplomado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bien, pues como os he dicho, lo primero es proteger nosotros mismos. En esa situación, ¿cómo nos protegemos? Vamos por la acera, lo que tenemos que hacer es mirar si viene el coche, nos podemos lanzar y que nos pille a nosotros. De esa manera nos protegemos a nosotros. ¿Cómo protegemos a la víctima que le ha pasado? Pues hemos dicho que se había desplomado en medio de la carretera. En ese caso sí que podemos moverla para ponerle a salvo. Una vez que lo ponemos en la acera, es cuando podemos ponernos a comprobar si responde. ¿Cómo se comprobaba? Estimulándole, gritándole. Una vez que lo hemos valorado y hemos visto que está inconsciente, gritamos pidiendo ayuda. Como está inconsciente, valoraremos la respiración, haremos la maniobra frente-mentón y nos acercaremos, haceremos el voz, veremos, oiremos y sentiremos si respira o no, y entonces llamaremos al 112. Da la casualidad que esta víctima respira, vale. Sabemos que no está amparada, entonces nos dispondremos a hacer la posición lateral de seguridad. ¿Cómo era? Nosotros nos encontramos a un lado, en el lado en el que nos encontramos pondremos la mano en ángulo recto, o sea, en forma de L. La mano del lado contrario con el dorso de la mano en la mejilla de la víctima. La pierna contraria la doblaremos y apoyaremos el pie sobre el suelo. Una vez de esa manera, tiraremos a la vez de la pierna y del brazo y lo giraremos. Y la cabeza, lo que tenemos que hacer es levantarla para intentar que la vía aérea esté abierta. Claro, hay que tener en cuenta que hay que estar reevaluándolo. Entonces, una de las veces que reevaluamos a este paciente, vemos que deja de respirar. Vale, deja de respirar, ¿qué hacemos? Aún no llegó la asistencia sanitaria. Lo pondremos boca arriba y volveremos a abrir la vía aérea. Con la maniobra frente-mentón la dejaremos abierta. Entonces, como vemos que no respira, empezaremos con la RCP, que son las 30 compresiones, ¿vale? Con el talón de la mano entre las 2 mamas, la otra mano entrelazada y echándonos un poco para adelante, que parece que no, pero es muy importante para que sean efectivas, y empezaremos con las 30 compresiones. Una vez hecha, estaremos con las 2 ventilaciones. Y en este caso, después de unos ciclos, llega la atención especializada, entonces serán ellos los que se encarguen de la víctima.
Otro caso, pues estamos comiendo en un bar del centro de Cintruénigo y de repente escuchamos a una madre gritar. Nos acercamos y nos dice que su hijo de 3 años se está atragantando. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, en ese caso valoraremos qué tipo de obstrucción se trata. Entonces vemos que el niño puede toser y que parece que está hablando. Entonces en ese caso sería una obstrucción incompleta. ¿Qué haríamos? Animar al niño a que tosa. Vale, empieza a toser y tal, pero en un momento de estos vemos que deja de toser y que ya no puede hablar. La situación ha cambiado, ha pasado de una incompleta a una obstrucción completa. ¿Qué es lo que haremos? Como hemos dicho que es un niño mayor de 1 año, alternaremos los 5 golpes interescapulares, ¿vale?, con las compresiones abdominales, con el puño en la zona esta de aquí, con la mano y hacia arriba y hacia adentro, ¿vale?, sin miedo. En este caso, después de alternar varias veces, vemos que el niño expulsa el hueso de oliva. Vale, pues la situación está fuera de riesgo, pero le diremos a la madre que lo que tiene que hacer es ir a urgencias para valorar si no ha quedado ningún resto y si no han quedado secuelas. Y este es el último caso que he puesto, que es un poco sobre accidentes. Pues bien, nos encontramos en nuestro coche y estamos de camino a Tudela, por la carretera, y a lo lejos vemos que de repente 2 coches colisionan. ¿Qué hacemos? Lo primero, protegernos, es decir, pararemos nuestro coche 10 metros antes del accidente, más o menos, y saldremos, pero saldremos con el chaleco puesto y por el lado de la calzada. Una vez que hemos salido, colocaremos los triángulos. Colocaremos uno, como es doble sentido, a 50 metros por delante y otro 50 metros por detrás, que como hemos dicho son unos 100 pasos aproximadamente. Una vez que hemos hecho esto, pues mientras volvemos de colocar los triángulos vamos avisando al 112 y nos presentamos, decimos dónde estamos, qué ha pasado y el número de heridos que estamos viendo. Bien, en este caso vemos que una de las personas del accidente sale caminando del coche, entonces ya pensaremos que de primeras puede estar mejor, pero vemos a un cuerpo que está tirado más alejado del coche y que parece ser que no se mueve. Entonces nosotros nos dispondremos a ir hacia esa víctima. ¿Qué haremos? Valorar el ABC. A, que era consciencia, B, respiración y C, el pulso. Vemos que está consciente. En ese caso, y más teniendo en cuenta que se trata de una persona traumática, que los que son por accidentes de tráfico, es súper importante no moverlos porque podemos crear una lesión medular o empeorar la que ya puede tener, ¿vale? Lo dejaremos quieto. Para finalizar, y como muchas veces queremos en casa tener un botiquín pero no sabemos cómo debemos usarlo, he metido este final. Bien, primero, ¿qué es un botiquín? Es un recipiente que está destinado a contener medicamentos y utensilios que son indispensables para prestar los primeros auxilios o tratar dolencias comunes. ¿Cómo debe ser? Debe estar cerrado herméticamente, debe estar guardado en un lugar seguro, accesible y que nosotros nos acordemos de dónde está para poder cogerlo rápido. Deben hacerse revisiones periódicas para comprobar, por ejemplo, que está el material en buen estado y que no está caducado. Y cada vez que lo usemos, reponerlo para que esté siempre al día. Hay 2 tipos de materiales que son los que se ponen en el botiquín, que es el material de autoprotección y el material de curas. Con el material de autoprotección pues podemos meter mascarillas de autoprotección para la ventilación, que es el llavero este que vemos aquí, es una mascarilla. ¿Para qué se utiliza? Pues cuando tienes que hacer una RCP, al final la ventilación igual te da un poco más de cosa hacerlo, pues es una manera de protegernos nosotros, de no tener que chupar a la víctima. Se coloca y con la boquilla que hay ahí es por donde a través de donde hacemos las insuflaciones. Toallitas limpiadoras y guantes desechables. Como material de curas, ¿qué podemos tener? Una manta térmica, suero fisiológico, gasas estériles, esparadrapo, tiritas y medicación. ¿Qué medicación suele haber es más importante tener? Analgésicos y antitérmicos, como el paracetamol, el nolotil o el ibuprofeno. Tener pañuelos triangulares, tijeras, importante que sean de punta redonda, porque las que son de punta normal lo único que podemos hacer es lesionar más. ¿Qué más podemos tener? Pues pinzas, pero que sean sin dientes, bolsas de frío químico, que son unas bolsas que si tú las empiezas a mover, crea una reacción química que produce frío. Un termómetro, imperdibles, una linterna pequeña con pilas de repuesto
y un bloc de notas y lápiz por si tenemos que apuntar algo. Esa es una imagen de lo que, así a simple vista, podría tener un botiquín, que tiene más o menos pues todo lo que os he comentado. La mascarilla, la linterna, vemos que hay medicación, sueros, donde está el copo de nieve es la bolsa que os he hablado del frío térmico, guantes, ¿vale? Esto es un poco la idea de lo que debe ser un botiquín. Bueno, y ahora si tenéis alguna pregunta o queréis venir a probar con el muñeco, es vuestro momento.